Bien, vamos a empezar el tema de probabilidades. Vamos a ver conceptos básicos y elementales de probabilidades. Pero antes de empezar eso, hay un tema que quiero que lo veamos, un par de temas que son cortitos, que normalmente no los doy en clase porque a veces los tiempos son cortos, pero creo que hace falta para que se entienda, que son las reglas de conteo. ¿Está? Por ejemplo, vamos a dedicar unos 10 minutitos, no más de 15 minutitos a la regla de conteo, ¿sí? Em, ¿Vieron cómo es el formato de la patente de Argentina? Sí, dos letras, tres números y dos letras de nuevo, creo. Sí, así es correcto. O sea, en realidad tendríamos, no importa el orden, debe tener un significado, las dos letras primero, los tres números y dos letras al final, porque son patentes de Mercosur. Eso, ¿por qué no están las cuatro letras juntas y están divididas en dos? Eso, la verdad que no lo sé, pero de todas maneras, tenemos que ver cuántos patentamientos, o sea, no puede haber dos autos iguales para mí o patente, ¿correcto? Es como la patente, como el DNI de las personas, o sea, tiene que ser único. Entonces nosotros tenemos cuatro letras y tenemos tres números, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos así, le llamemos letra, letra, a ver, lo voy a poner con mayúscula, letra, letra, número, número, número y letra. ¿Correcto? Entonces, eh, le pregunto, ¿cuántas letras tenemos eh, que son posibles combinaciones que podemos hacer? O sea, tengan en cuenta que no va la CH, no va la L y no va la ñ. Entonces, nosotros nos quedan 26 letras, ¿sí? 27. Yo conté 26. ¿27 son? A ver, los otros Ah, compañeros que pero opinen, con la ñ no, ¿no? No vale la ñ. no va la ñ. Sí, 26. Bien, 26. Hay una propiedad matemática, lo hago acá. Si yo tengo, por ejemplo, el número 2 y acá el número 2, a esto lo puedo escribir como eh, 2 elevado a la n, ¿sí? A ver cuál es el elevado. Estoy en otra máquina acá, no sé cuál es el elevado, creo que es este. Ahí está. O sea, hay una propiedad matemática que la repaso, que se lo vamos a necesitar acá. Producto de igual base, las potencias se suman. ¿Ok? Bien. Entonces nosotros acá tenemos, tomando las letras, ¿cuántos productos tenemos? Dijimos que en letras de la A hasta la Z tenemos 26. Y haríamos 26 por 26 por 26 por 26 cuatro veces. Roberto. Profe. Ahí está. ¿Me escuchan ahora? Sí, profe. Bueno, ahí tenemos producto, el Zoom no responde, dice. Bueno, mientras sigamos en clase. O sea que si yo acá tengo la posibilidad de combinar las cuatro letras, es esta, ¿ok? Y después los números, en este caso, fíjense, cuando yo combino los números puedo hacer 1000, porque arranco en el triple cero y termino en el triple 9, o sea, son 1000, ¿ok?
Entonces, como yo lo tendría que hacer así, digamos, tengo 10 números, o sea, 10 por 10 por 10 me daría los 1000, 10 por 10, 100 por 10.000. Entonces, acá lo elevo al cubo. A ver, está ahí. O sea, si yo multiplico estos dos, y esta es la cantidad de patentes que yo puedo obtener. O sea, esto por esto, ¿sí? Y ahí me da 456 millones, 976 mil combinaciones distintas. Esto es lo que es ahora, ¿sí? Y por ejemplo, antes, acuérdense que hasta el del 2016, de fines del 2015, las patentes eran nuevas, digamos. eh, o sea, este formato de 4 letras con 3 números es a partir de diciembre del 2015. Pero antes eran 3 letras y 3 números. ¿Se acuerdan? Eran 3 letras y luego eran 3 números. En realidad sería 26 elevado al cubo y eso nos daba algo así como 17.500.000 patentes. O sea que nosotros, agregando solamente una letra más, pasamos de tener 17 millones a 456 millones. O sea que la diferencia de cantidad de patentamiento agregando una letra más nos da una diferencia o un incremento de casi 440 millones, lo cual es una buena cantidad de combinaciones posibles distintas, ¿sí? La propiedad de la regla de conteo que nosotros vemos acá es k elevado a la n, o sea, producto de igual base, las potencias se suman. Esto sería k, esto sería, a ver, esto sería k elevado a la n, ¿se entiende? Entonces, una de las aplicaciones que tiene es con la patente de los vehículos. Antes, nosotros teníamos una capacidad de patentamiento de 17 millones y ahora con una letra más tenemos una capacidad de 456 millones, un poquito más, y eso nos dio un incremento de 440 millones prácticamente. ¿Está? Esa es una regla de conteo. Otra regla de conteo son eh, las permutaciones, ¿sí? Supongamos que yo tenga en un equipo de hockey femenino, vamos a usar un ejemplo de deporte, pero aplicado a la dama. Yo tengo un equipo A, B, C y D, ¿sí? Y yo tengo la final del campeonato, ¿sí? Entonces, ¿quiénes pueden ser finalistas? Por ejemplo, puede ser A con B, o sea que A salga campeón y B subcampeón. ¿Se entiende? ¿Qué otra combinación? A con C o bien A con D. ¿Esa puede ser una combinación? Sí. Acá podría ser, por ejemplo, eh, o sea, cuando yo tengo permutación, interesa el orden. O sea, si sale campeón A, quiere decir que B sale subcampeón. Y si sale campeón B, quiere decir que A es subcampeón. ¿Se entiende? O sea, no es lo mismo A con B que B con A en la permutación, porque en la permutación interesa el orden. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Perfecto. ¿Ah? Sí, sí. Sí. Entonces, la otra posible combinación del campeonato puede ser B con C y B con D. ¿Está? Otra posible combinación de que salga un equipo campeón y el otro subcampeón
sería C con A, C con B y C con D. O sea, no es lo mismo que salga campeón B y subcampeón C, que salga campeón C y subcampeón B. ¿Por qué? Porque acá interesa el orden. No es lo mismo B con C que C con B. ¿Ok? Y de la misma manera puede ser campeón A, subcampeón, perdón, D, subcampeón A, D con B y D con C. O sea, ¿cuántas combinaciones posibles tengo? 12. Tengo 12 combinaciones, 12 combinaciones posibles, ¿sí? Acá es fácil, chicos, porque yo tengo 4 elementos y lo estoy combinando de 2 en 2. ¿Ok? Ahora vamos a ver lo que son las permutaciones. Bueno, permutaciones ahora serían las combinaciones. Combinaciones. ¿Sí? A ver, yo tengo los mismos elementos. Ahora imaginemos un partido de fútbol, donde yo voy a armar equipo de a dos. ¿Se entiende? O sea que el equipo lo haga A con B, en la cancha lo mismo A con B que B con A. ¿Se entiende? O sea, si yo le elijo a Juan y a Pedro como equipo, en la cancha es lo mismo Juan y Pedro que Pedro y Juan. ¿Se entiende? Porque el equipo no interesa el orden. ¿Se entiende, chicos? Entonces yo tengo los jugadores A, B, C y D. Entonces, para armar equipo de fútbol, yo puedo hacer A con B, A con C, A con D. Puedo hacer eh, B con A. B con A es lo mismo que A con B porque es el mismo equipo. ¿Se entiende? Entonces hago B con C, B con D y C con D. Entonces, ¿cuántas combinaciones posibles te puedo hacer? 6. 6 combinaciones posibles. ¿Está? Eh, a mí lo que me interesa con este sencillo ejemplo es que ustedes se den cuenta cuándo es una permutación y cuándo es una combinación. En las permutaciones, en las permutaciones acá interesa el orden. No es lo mismo A con B, no es lo mismo que salga campeón A y subcampeón B, que salga campeón B y subcampeón A. ¿Se entiende? Acá el orden importa, por eso es una permutación. Y cuando no importa el orden, como el caso de armar un equipo, es lo mismo armar el equipo A con B en la cancha que B con A, porque son los mismos jugadores. ¿Está? Entonces, ese es el concepto que ustedes tienen que ver. Eh, a ver, cuando yo hablo de permutación, acá fíjense que yo tengo 4 elementos, el n es igual a 4 y el x es igual a 2, porque yo lo tomo de 2 en 2. ¿Está bien? Me es re difícil escribir con la mano. Ese es un 2, chicos. O sea que cuando yo hago una permutación, hago n permutación de x. ¿Ok? Y esto es n factorial sobre, me es re difícil escribir así.
este un paréntesis, n menos x factorial. O sea, acá sería 4 tomado de 2. A ver si lo saco acá. A ver, un segundito. Eh, Normalmente no hago la permutación acá, pero a ver, por ejemplo, eh, yo voy a poner 4 y 2. Esto no lo tengo ensayado, chicos, pero vamos a ver si lo saco. Esto sería una permutación. Permutaciones. Sería 4 tomado. A ver, permutaciones. Número 4. 4 tomado de 2. O sea, acá me tiene que devolver, acá sería E21 y acá sería F21. Bueno, la idea, chicos, no lo practiqué a esto, la parte de las permutaciones, pero las permutaciones tienen que dar 12. O sea, yo le quiero decir en definitiva que cuando hago permutaciones me tiene que dar 12, ¿sí? Y cuando hago combinaciones me tiene que dar 6, ¿ok? O sea, las reglas de conteo son esas. Son las posibles cantidades de combinaciones. Acá es fácil hacerla porque yo tengo 4 elementos, pero si yo tengo distintas cantidades de elementos, ya la cosa cambia. ¿Se entiende? Bien. O sea, las reglas de conteo son k elevado a la n, las permutaciones, que ya las vamos a ver, y las combinaciones. Ahora vamos a ver la parte teórica de permutación, de probabilidad. La primera parte es bastante teórica, pero después vamos a ir juntando los elementos. Para el chico tengo que borrar esto. Ahí está. Voy a cambiar el color del mouse.
Bien, a ver, vamos a terminar de buscar el archivo. Estoy compartiendo la pantalla así, ¿no? Sí, profe. Bien, gracias. Acá vamos a ir viendo algunos elementos y después vamos a ir dándole forma, ¿ok? Vamos con probabilidades. El papel que tiene la probabilidad en los conceptos de estadística, siempre disponemos de información basada en una muestra. Y eso pasa casi siempre, chicos. Nosotros en la mayoría de los casos estudiamos muestras. Siempre vemos también características de la población, porque de ahí siempre sacamos una población que a veces no la conocemos, no hay tiempo para estudiarla, no hay plata, no tenemos bajo presupuesto. Entonces, la información casi siempre está en una muestra y deseamos generalizar conclusiones obtenidas a partir de ese análisis e interpretación. Debemos evaluar el objetivo de la confiabilidad de esta generalización y cuando hablamos de confiabilidad es medir un grado de error que podemos cometer en la generalización. Y la estadística inferencial, que es lo que vamos a ver en estadística 2, resuelve el problema basado en la teoría de probabilidades. ¿Y cómo medimos el error? Y lo medimos en términos de probabilidad. Un lenguaje corriente en la probabilidad de ocurrencia de un evento o de un hecho, por ejemplo, si preguntamos la probabilidad de obtener un 6 al lanzar el dado, quería Quería cambiar el color del puntero del láser, así se nota donde lo estoy señalando. Digamos.
Entonces tenemos la probabilidad de obtener un 6 al lanzar un dado, la probabilidad de acertar en el responder una pregunta con tres alternativas si la hacemos al azar, una probabilidad de que una empresa, un empleado de la empresa Calocha, este ejemplo está en el libro de Berenson, está satisfecho con su trabajo en una muestra de 400 empleados y se han observado que 356 están satisfechos, la probabilidad de que un proyecto educativo sea exitoso. Intuitivamente podemos responder, para el dado, la probabilidad es un 1 de 6, o sea, un sexto, porque hay un 6 de 6 resultados posibles. En la, en la respuesta a la pregunta, si son tres alternativas, sería un tercio. Y la proporción de empleados satisfechos de la empresa Caloya serían 356 dividido 400, eso nos da 0,89. Y esta de que el proyecto educativo sea exitoso es una probabilidad 0,90, es porque la persona que opinó, que tiene el respeto de su conocimiento y se lo puede tomar por válido, entonces se supone que es una persona que opinó de algo que el resto de las personas lo respetan y lo toman como válido. ¿Está? Eh, los conceptos, dice, dado que un evento cualquiera A, si el criterio para el cálculo de la probabilidad es objetivo y todos los resultados posibles son igualmente factibles, entonces la probabilidad de A va a ser el número de resultados en que ocurra A sobre el número de resultados posibles. Por ejemplo, si yo dijera que yo quiero sacar la proporción, o sea, que A sea la gente que está acá en clase que trabaja. Entonces, yo voy a sacar, supongamos que seamos 100 alumnos y de los 100, 40 trabajan, entonces van a ser 40 personas que trabajan del total de alumnos de la clase. ¿Se entiende? Entonces, empezamos a definir algunos conceptos básicos. El primero de ellos es el experimento. ¿Qué es un experimento? Es un proceso, conjunto de procesos mediante el cual se obtiene la medición de un fenómeno. Y ahora un experimento aleatorio son experimentos cuyo resultado es incierto y que presenta la siguiente característica. Es posible repetirlo bajo las mismas condiciones, aunque no podemos precisar el resultado de una ejecución particular del experimento, sí podemos enunciar sus resultados. En el primer y segundo caso, yo le doy el ejemplo del dado. O sea, yo no puedo decir qué número va a salir, pero sí puedo afirmar que va a salir un número entre 1 y 6. Por eso es que en el segundo punto dice, no podemos precisar el resultado de una ejecución particular, pero sí podemos enunciar sus resultados posibles. O sea, cuando lanzamos el dado, puede salir 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, fíjense que eso es lo que yo le estoy diciendo acá, ya vamos a ver enseguida, se llama marco, que es el listado de todos los resultados posibles del experimento aleatorio. O sea, el lanzar el dado es un experimento aleatorio, porque lo puedo repetir bajo las mismas condiciones. O sea, yo lo muevo al dado y lo lanzo, y va a salir un número entre 1 y 6. Y lo vuelvo a poner al dado en un vaso, por ejemplo, y lo muevo y lo lanzo al dado de nuevo y lo repito el experimento en las mismas condiciones y yo sé que me va a salir un número entre 1 y 6. No sé qué número sale, pero va a salir entre 1 y 6. Por eso es que acá nos dice que podemos precisar el resultado, no podemos precisar un número en particular, pero sí podemos saber cuál es uno de los resultados posibles, que eso ya la vamos a ver enseguida, se llama marco. Y a medida que aumenta el número de reiteraciones del experimento, la proporción de veces que se presenta cada resultado tiende a estabilizarse y esto se llama regularidad estadística. O sea, si yo, por ejemplo,
decir, yo largo 6 veces el dado y puede pasar, por ejemplo, que me salga 2 veces el 1. ¿Está? Pero si yo al experimento lo hago 6.000 veces, yo voy a observar que el resultado se va a estabilizar y que el 1 va a ser 1.000 de 6.000. El 2 va a ser más o menos 2.000 de 6.000 y así. O sea, eso se llama regularidad estadística, ¿sí? Los resultados tienden a estabilizarse. El espacio muestral es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. El evento es un resultado, conjunto de resultados del experimento aleatorio. Un evento simple abarca solo uno de los resultados posibles. Por ejemplo, si yo tengo una moneda, o hablando del dado, si yo tengo el dado, el espacio muestral son todos los resultados posibles. ¿Estamos de acuerdo? El evento es, por ejemplo, que cuando lance el dado sea un número par. Ese va a ser el evento A, por ejemplo. Un evento simple es que cuando lance el dado salga 1. Entonces va a ser un resultado del experimento aleatorio. Un hecho imposible que cuando lance el dado salga el número 7. Ese es un hecho imposible. Y un evento cierto que cuando lance el dado salgan valores entre el 1 y el 6. ¿Está? Entonces, acá está parte de lo que ya ejemplifiqué. Observen el experimento aleatorio, el espacio muestral, yo ya le había dicho que es el listado de todos los resultados posibles de las variables. Siempre se lo simboliza con la letra S mayúscula. Un evento simple, que sea un número par, lo puedo expresar de esta manera, o puedo decir que A va a ser 2, 4 y 6. ¿Sí? Otro evento puede ser que aparezca el número 6, que también lo puedo representar entre llave y pongo el 6. Que aparezca el número 3, lo llamo C igual a 3, o sea, solo el 3. Un evento imposible que salga 7, acá fíjense que no tiene nada, estaría vacío. Y un evento cierto que salga del 1 al 6. El evento de 1 al 6 es el espacio muestral. El experimento aleatorio es contestar al azar una pregunta con 3 respuestas alternativas. Supongamos que solo una de ellas es verdadera, que era la que yo hacía al comienzo, ¿se acuerdan? De las preguntas, tener 3 respuestas posibles. Entonces, supongamos que la respuesta a 1 es la correcta, entonces tenemos que definir el espacio muestral, el evento simple. Podríamos haber definido el espacio muestral con 2 puntos muestras, o sea, de los 3 que sea correcto e incorrecto. Es una forma de definir el espacio muestral. El evento A lo podemos llamar contestar incorrectamente y B contestar correctamente. Entonces, A va a ser correcto y B va a ser incorrecto, ¿sí? Fíjense que en este caso, que sea correcto o incorrecto no son igualmente posibles o factibles. ¿Por qué? Porque correcto es 1/3, incorrecto es 2/3. El experimento aleatorio, al seleccionar un empleado de la empresa Caloya, que era lo que habíamos visto en la primera filmina, lo podemos llamar al espacio muestral como satisfecho o insatisfecho. Estos tampoco son igualmente factibles. Los satisfechos eran 356 de 400 y los insatisfechos serían 44 de los 400. Lo podemos ya definir al evento A como los empleados que están satisfechos con Caloya y B a los que están insatisfechos con la empresa Caloya. Esto también es pregunta de examen, cuáles son las escuelas o los enfoques de probabilidad.
hay dos tipos de enfoque, una es objetiva y la otra es subjetiva. Y la objetiva sería la escuela de probabilidad clásica y la otra es la escuela de probabilidad frecuencial. Y después tenemos otra escuela que es la personalista, que también vamos a explicar cada una de estas situaciones. En el enfoque clásico, también se llama a priori, el espacio muestral está generado por un experimento aleatorio que le llamamos, fíjense, nosotros definimos un suceso A, entonces la probabilidad de A va a ser el número de A en el espacio muestral S sobre el número de S. Por ejemplo, si yo quiero saber, si yo defino A como que al lanzar el dado sea par, entonces, ¿cuántos números pares hay en el dado? 3. Entonces, n de A va a ser 3 y n de S va a ser 6. ¿Se entiende? Y entonces, yo calculo la probabilidad en ese ejemplo del dado y me da 3 sextos. Si simplifico, me queda un medio. Si yo, por ejemplo, digo que, que A va a ser la probabilidad de que salga el número 3, entonces va a ser 1 n de A y n de S va a ser 6, o sea, va a ser un sexto la probabilidad. Este es el enfoque clásico o a priori. ¿Por qué se llama a priori? Porque yo determino el resultado antes de hacer el experimento. O sea, el resultado lo determino a priori. En el enfoque frecuencial el enfoque frecuencial es yo hago el ensayo n veces y la frecuencia absoluta en la aparición del evento A en las n reiteraciones del experimento. Entonces, en la escuela frecuencial, la probabilidad de que, por ejemplo, sea par va a ser el límite cuando la cantidad de ensayos sea infinito sobre la frecuencia de A sobre n. O sea, lo importante acá es que yo realizo el enfoque frecuencial o a posteriori y determino el resultado después de hacer el experimento. ¿Cuántas veces hago el experimento? N veces. Y ahí veo la frecuencia. Por ejemplo, si yo lanzo un dado y quiero saber cuántas veces me salió el 1, y es probable que, por decir algo, el 1 en 600 veces que lancé el dado me salga 100 de 600, por ejemplo. Y entonces yo veo la frecuencia y de ahí determino el resultado. Es otra forma de calcular la probabilidad, porque yo hago n veces el experimento y recién veo el resultado. En cambio, en el enfoque clásico, yo determino el resultado sin necesidad de hacer ningún experimento, ¿sí? Lo determino a priori y acá lo determino a posteriori, ¿sí? Y el enfoque subjetivo es la opinión de alguien, por eso se llama subjetivo, depende del sujeto, que asigna una probabilidad a cierto hecho. Por ejemplo, que el proyecto sea exitoso con un 90% de probabilidad. Acá vamos a ver dos conceptos que son importantes. Los eventos mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. Mutuamente excluyente significa que si yo tengo dos conjuntos, por ejemplo A y B, los elementos de A, en los elementos del subconjunto A no hay elemento de B y en el elemento de B no hay elementos de A, ¿correcto? O sea, si yo, por ejemplo, digo que A va a ser las personas que trabajan, entonces B va a ser los que no trabajan. ¿Se entiende? O sea, o trabaja la persona, el estudiante o trabaja, o el estudiante no trabaja. No hay a media, digamos. No importa si es tiempo parcial, si es tiempo completo. Acá es el suceso es mutuamente excluyente, o trabaja o no trabaja, ¿sí?
Eh, y también yo digo, por ejemplo, el concepto de colectivamente exhaustivo quiere decir que si yo a los alumnos que trabajan le sumo los alumnos que no trabajan, me van a dar el total de alumnos de la Universidad Nacional de Salta. ¿Se entiende? O sea, son dos conceptos distintos, mutuamente excluyente y colectivamente exhaustivo, pero que están muy de la mano y lo tenemos que saber distinguir. ¿Está? Entonces, ahora, hecha la aclaración y explicado con el ejemplo, decimos que los eventos mutuamente excluyentes son dos o más sucesos definidos en el mismo espacio muestral. Se dice mutuamente excluyente cuando no pueden ocurrir simultáneamente. O sea, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo futbolero. El- los hinchas son de River o no son de River. Puede ser de Boca, de Huracán, de Independiente, de lo que sea. ¿Está? O sea, esos son mutuamente excluyentes. O sea, ¿por qué? Porque no puede decir que son de River y que no lo son. O sea, o son de River o no son de River. Es decir, que ningún punto muestra está contenido en más de uno de los sucesos. O sea, que la intersección es vacío. Y colectivamente exhaustivo, en un mismo espacio muestral, se dicen colectivamente exhaustivos si uno de ellos necesariamente debe ocurrir, es decir, que su unión es igual al espacio muestral. ¿Sí? Esto se usa mucho y es muy importante estos dos conceptos. Esto no está ni en el libro de Chow ni en el libro de Newbold. Esto está en el libro de Chow, que se llama Análisis Estadístico. De todas maneras, yo le podría subir los papers de ahí, pero los tengo yo en PDF. Si quiere, después se los subo a la plataforma para que lo lean. Nosotros tenemos axiomas y después tenemos teoremas. ¿Ok? Los axiomas son siempre verdaderos. Y los teoremas, estos teoremas de probabilidades se desprenden de los axiomas. Si nosotros decimos que E va a ser un evento, la probabilidad del evento va a ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. O sea, yo estoy diciendo que la probabilidad oscila entre 0 y 1. ¿Se entiende? Chicos, ¿se entiende el primer axioma? Sí, profe. ¿Cómo, Bueno, cómo sería que a qué evento, profe, por ejemplo? por ejemplo, yo digo que la probabilidad de que el dado sea par va a estar entre 0 y 1. O sea, cuando lance el dado, el número que vea va a ser par, eso quiero decir. ¿Se entiende? O sea, si yo lanzo una moneda y que salga cara, el resultado va a estar entre 0 y 1. O sea, la probabilidad se define entre 0 y 1. ¿Estamos? Ahora Sería algo bien, así como tanto por uno, algo así. sí, en realidad después uno por ahí lo puede traducir en tanto por ciento, pero en realidad las probabilidades siempre en todos los libros de estadística que ustedes vean lo definen entre 0 y 1. Ahora yo le cuento una anécdota. Bueno, no es tan anécdota, ¿no? Pero fue describir una situación. Resulta que en el llamado pasado, esto es cierto lo que le digo, ¿no? Pero pasa en todos los llamados. En el segundo llamado de marzo hay un alumno que rindió libre y en un ejercicio de probabilidad que le tocó, sacó un resultado de probabilidad de 9, y fracción. No me acuerdo la fracción. Supongamos que le dio 9,18. Yo les pregunto, ¿qué le parece el resultado? Está mal. Está mal, claro. El axioma uno y van a ver que acá dice el teorema uno te dice que la probabilidad va entre 0 y 1.
Si te da 1,01, hay algo que está mal y lo tenés que revisar, porque conceptualmente la probabilidad va entre 0 y 1. Vamos con el axioma 2. El espacio muestral es igual a 1. O sea, yo si tomo el ejemplo del dado, yo digo que la probabilidad que lance el dado y que me salga entre el 1 al 6 va a ser 1, y es obvio. La probabilidad del espacio muestral es 1. Y acá este se llama la regla de la unión. La unión se lo simboliza con este signo, o sea, la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B para A y B disjuntos. Es decir, que su intersección es vacío. Si yo haría la grafiquita, esto sería A y esto sería B. O sea, acá la probabilidad de A unión B va a ser la suma, pero la intersección entre A y B es vacío, o sea, no tienen elementos en comunes. ¿Se entiende? Acá serían mutuamente excluyentes, y si esto me da el espacio muestral S, serían colectivamente exhaustivos. ¿Está? Bien. Vamos a borrar lo que hicimos. Bien. De los axiomas se desprenden estos teoremas. El teorema 1 se desprende del axioma 1, me dice que la probabilidad del espacio o del evento es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1. Del axioma 2 se desprende el teorema 2, me dice que la probabilidad del espacio muestral es 1. Del axioma 3 se desprende el teorema 3 y me dice que la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más probabilidad de B para A y B disjuntos, o sea que la intersección de ellos es vacío. Ahora, si tienen elemento en común, el teorema 4 me dice que la probabilidad de A unión B va a ser la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la intersección, menos la probabilidad de A intersección B. O sea, si yo tengo esta situación, si yo acá tengo A y acá tengo B, esto es A y esto es B. Si yo sumo A y después sumo B, esta porción, que es la intersección, la sumé 2 veces. Por eso tengo que restarla para que me quede A y B. Y no estos elementos no se dupliquen. ¿Se entiende? Por eso es menos la probabilidad de A intersección B. Para A intersección B distinto de vacío. O sea que acá hay intersección. La probabilidad de vacío es igual a 0. Este teorema 6 se usa mucho porque se llama probabilidad de complemento. O sea, la probabilidad fíjense que este es el evento. Y el complemento sería, supongamos que yo a este diga la probabilidad de los hinchas de River. Y acá voy a decir, la probabilidad de los que no son de River es igual a 1 menos la probabilidad de los hinchas de River. ¿Se entiende? Esa es la probabilidad de complemento. Esto se usa muchísimo, tanto en estadística 1 como en estadística 2. Y la probabilidad del complemento, fíjese que son 2 rayas ahí, repito, la probabilidad del complemento es igual a la probabilidad del evento. ¿Sí? O sea, lo digo mejor, la probabilidad del evento complemento es igual a la probabilidad del evento.
La probabilidad de un evento varía entre 0 y 1, lo acabamos de ver en el axioma 1, teorema 1. La probabilidad de ocurrencia de un evento coincidente con el espacio muestral, o sea, la probabilidad de S es igual a 1, axioma 2, teorema 2. La probabilidad de la unión es la probabilidad de A más la probabilidad de B. La de un hecho imposible es la probabilidad de vacío es igual a 0. O sea, si yo digo la probabilidad de que al lanzar el dado salga un 7 es 0, porque no hay 7 en el dado, son 6 nomás. La probabilidad de un evento complementario, yo lo puse acá al revés. La probabilidad de A es igual a 1 menos la probabilidad de A complemento. La demostración de esto es así. Yo defino el espacio muestral como A unión A complemento. Aplico probabilidad a ambos términos, entonces me queda la probabilidad del espacio muestral igual a la probabilidad de A unión A complemento. Como A y A complemento son mutuamente excluyentes, entonces la probabilidad de S es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B, porque A y A complemento son mutuamente excluyentes. Entonces, la probabilidad de S, ya la habíamos visto, es 1, o sea, me queda 1 igual a la probabilidad de A más la probabilidad de A complemento. Eh, Este ejemplo es el ejemplo que está, o sea, el ejemplo de los empleados de Calosha, ¿no? Que está en el libro de Berenson. Yo lo tomé de ahí. Yo tengo que de los 400 empleados de Calosha, son 400 empleados que encuesté. De eso, 356 están satisfechos y 44 no están satisfechos. Y después, los que están en la organización y han progresado son 208 y los que no han progresado son 192. Ahora, de los que están satisfechos, bueno, de los 356, estos han progresado, estos no, y de los que no están satisfechos, estos progresaron y estos no. Entonces, ahora vamos a ver dos conceptos vamos a ver varios conceptos en función de este ejemplo, que son los conceptos de probabilidad marginal y probabilidad conjunta. Cuando yo hablo de probabilidad marginal, si yo tengo un cuadro, esto se llama tabla de contingencia, ¿no es cierto? Si yo en esta tabla, yo quiero saber, por ejemplo, los empleados, la probabilidad de los empleados que estén satisfechos, yo voy a hacer 356 de 400, que es el cálculo que están acá. Y los que no están satisfechos van a ser 44 de 400. Ahora, si yo quiero saber los que han progresado en la organización, son 208 de 400 y los que no han progresado son 192 de 400. Ese cálculo de probabilidad, ¿se entiende? Cuando yo hablo de probabilidad marginal, son los que están en los márgenes. De ahí viene probabilidad marginal. ¿Ok? Sí. Bien, gracias. Ahora voy a tomar un poquito de agua. Ahora bien, ahí yo tengo, acá en este cuadro yo tengo 4 posibilidades de sacar probabilidades marginales. Ahora, yo también puedo hacer la probabilidad conjunta de A intersección B.
O sea, ve, definamos los sucesos. Lo que han progresado en la organización van a ser A, y lo que no, perdón, lo que están satisfechos va a ser A y lo otro van a ser A complemento. O sea, a ver, para que se entienda un poquito, esto es A, es difícil escribir con el mouse. Estoy limpiando un poquito el mouse, a ver si lo tengo un poquito más liviano. Bueno, a ver, esto después se voy haciendo más complejo, por eso quiero hacer las aclaraciones de ahora. Esto sería A y esto es A complemento. Ahí tiene una rayita, fíjense, ¿está? Y esto sería B y esto sería B complemento. Ahí le voy a hacer la rayita, ¿sí? B complemento, A complemento, ¿ok? Entonces, si yo quiero la probabilidad conjunta, fíjense en de A y B, fíjense en que A sería todo esto, todo el renglón, y B sería todo esto. La intersección serían los 194 de los 400. Entonces yo hago 194 de 400 y me da 0,48. Esa es la probabilidad conjunta de A y B. Si yo hago por ejemplo, la conjunta de A y B complemento, sería 162 de 400. Si yo hago la conjunta de A complemento, fíjense, si yo hago la probabilidad, la probabilidad de A complemento intersección B complemento, estos serían los 30 dividido los 400. O sea, acá sería 30 dividido los 400. ¿Se entiende? O sea que yo acá puedo sacar en este cuadrito 4 probabilidades conjuntas y acá puedo sacar 4 probabilidades marginales que son los que están en los márgenes. ¿Sí? Acá voy a borrar lo que está de más. Acá tengo la probabilidad de la unión. La probabilidad de A unión B, ¿se acuerdan cómo era? Probabilidad de A más probabilidad de B menos las intersecciones. Entonces, esto era así, ¿se acuerdan? La probabilidad de A unión B, bueno, lo voy a ver acá. Me convidaron un cafecito. Veamos aquí, chicos, a ver dónde está el cursor. Ahí está. Acá, fíjese, la probabilidad de A unión B
es la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. Entonces, si yo hago esto, acá, bueno, uso el común denominador, pero la probabilidad de A, sería los 356. Esta es otra forma de hacerlo, ¿no? 356 más los 208 menos los 194, que son las intersección. ¿Se entiende? O sea, siguiendo esta fórmula, sería la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la intersección. O sea, fíjense en acá otra cosita. Esto es una probabilidad marginal. Esto es otra probabilidad marginal. Y esta es una probabilidad conjunta. O sea, la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la intersección de A unión, menos A intersección B. Entonces, si ustedes miramos al cuadro, sería 356 de 400 más 208 dividido 400 menos 194 dividido 400. Y si yo lo veo acá en el diagrama de Venn, fíjense, A son 356. Esto lo hay que armar el diagrama de Venn y se lo arma así. Yo tengo 356, de los cuales 194 están con intersección con B. Entonces yo tengo 194. Si le resto los 356 me quedan los 162. O sea, 194 más los 162 me da los 356. Y ahora B son 208, pero si yo sumo B acá, acuérdense que la intersección, cuando yo lo hago con la regla general, esto está duplicado, pero yo acá en el diagrama de Venn yo lo estoy armando, ¿cómo quedaría? B son 208, pero yo ya tengo 294. ¿Cuánto me faltan? 14. 14 más los 194 me da los 208. Y 194 más los 162 me da los 356. Por eso que acá, cuando decimos A unión B, es 162 más los 194 más los 14. Por eso hace esta suma. Es otra forma de hacerlo. Acá ya tenemos probabilidades condicionales. Y las probabilidades condicionales se escriben de la siguiente manera. Yo digo la probabilidad de B dado que A ocurrió. Repito, la probabilidad de B dado que A ocurrió. Y otra forma de leer esta expresión sería la probabilidad dado que A ocurrió, la probabilidad de B. Entonces, fíjense, lo que está dado ya ocurrió. O sea que acá se me reduce el espacio muestral. Y entonces tengo que ver lo que me están preguntando. Es decir, acá probabilidad de B dado que ocurrió A. Acuérdense que A era esto. O sea, mi espacio muestral ya no son 400, son 356. Entonces esto es lo que está dado, los 356, que es lo que yo tengo acá en el denominador. Y me está preguntando la probabilidad de B, pero dado A. Dado A sería, si ustedes miran esto, dado A de B sería los 194 sobre 156. Y acá, fíjense que son dos cosas distintas. O sea, lo que está expresado acá es distinto de esto, ¿ok? O sea, una cosa es lo que acá está dado A y la pregunta la probabilidad de B. Acá está dado B y pregunta la probabilidad de A. De todas maneras, esto, otra forma de expresarlo es la probabilidad de B dado A se escribe como la probabilidad de la intersección. A ver, el cursor acá lo tengo. La probabilidad de A
intersección B sobre probabilidad de A. Y la probabilidad de la intersección A intersección B sería A intersección B, yo lo había calculado acá, sería esto 0,485, que serían 194 de los 400. Y la probabilidad de A, también la había calculado, acá tengo probabilidad de A 0,89, entonces yo ya pongo los valores y saco el resultado. Pero otra forma de escribirlo o de demostrarlo es de la siguiente manera. ¿Se acuerdan que yo había escrito acá que a la probabilidad lo podemos escribir como el número de A del evento A sobre el número de S? ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta este concepto, el número que sucede A y el número de S, entonces, bajo ese concepto, yo puedo expresar que en vez de poner así la probabilidad de A intersección B, pongo N de A intersección B, y en vez de poner probabilidad de A acá, pongo N de A. El número de A intersección B es el número de A intersección B sobre el espacio muestral S, que en este caso serían los 400, sobre el número de A sobre 400. Los 400 se te cancelan, o sea, si vos haces esto, le aplicas probabilidades, te queda probabilidad de intersección B sobre probabilidad de A. Y ahí te queda la probabilidad de A intersección B, numerador, sería 194 de 400. Y la probabilidad de A, probabilidad marginal, te queda 256 sobre 400 y haciendo los cocientes te queda este resultado. ¿Está? Eh, una forma general de escribirlo a la probabilidad condicional es la probabilidad de A, dado que B ocurrió, sería la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B. Fíjense que de acá vamos a sacar la regla de la multiplicación. Miren, esto que yo tengo acá en el primer término, donde tengo el cursor, esta es la probabilidad condicional, esta es la probabilidad de A intersección B. Y esto es lo que acabamos yo de definir, esto que yo tengo acá en rojo, la probabilidad de A, la probabilidad de A dado B es la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad de B. ¿Sí? No es otra cosa que expresar lo que yo tengo acá. Pero si yo hago pasaje de término y despejo el numerador de esta expresión, me queda que la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de B por la probabilidad de A dado B. Y esto se conoce como regla de la multiplicación. ¿Sí? Ahora bien, fíjense que yo acá tengo la probabilidad de A dado B. Y yo acá lo voy a escribir al revés. Yo voy a poner la probabilidad de B dado que ocurrió A. Fíjense que esto es distinto de esto. O sea, los primeros términos estos son distintos. Pero entonces yo por definición de probabilidad condicional digo que esto es igual a la probabilidad de A intersección B sobre probabilidad de A. Y ahora voy a despejar el numerador, entonces me queda que la probabilidad de A intersección B va a ser la probabilidad de A por la probabilidad de B dado A. Y si ustedes observan, este primer término es igual a este primer término. Entonces, si yo tengo dos ecuaciones, si los primeros miembros son iguales, los segundos también lo son. Entonces, la probabilidad de A intersección B lo puede expresar como la probabilidad de A por la probabilidad dado A de B, o lo puede expresar como la probabilidad de B por
dado que ocurrió B de A. ¿Cómo escribo yo esto? Va a depender de los datos que yo tenga. Pero yo lo que tengo que tener claro es esta situación, que yo a la probabilidad de la conjunta va a ser esta marginal por la condicional, ya sea de esta forma o de esta forma, según tenga los datos disponibles. ¿Se entiende? En términos generales, me queda que la probabilidad de A intersección B, estoy leyendo acá, es igual a la probabilidad de A por dado A de B. Ahora, si se me da esta situación que la probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, si esto se cumple, A y B son independientes. Esto, chicos, es bien importante porque en los ejercicios le van a preguntar que pruebe la independencia de A y B. O sea, ¿cómo se hace? Yo calculo la probabilidad de la intersección, que lo tengo que hacer así, probabilidad de A por dado A de B, calculo la marginal de A, calculo la marginal de B, hago este producto. Si este producto es igual a esta expresión, A y B son independientes, si no, son dependientes. Profe, entonces sería probabilidad de B dado A es igual a la probabilidad de B. Acá en la parte de abajo Sí. se lee la probabilidad de A intersección B. Si la probabilidad de la intersección de A y B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B, si esta igualdad se da, A y B son independientes. Si no se da la igualdad, son dependientes. Y vos tenés que hacer tres cálculos. Tenés que calcular esto con esta fórmula. Tenés que calcular esta marginal y hacer los productos. Si son iguales, esta expresión y esta, A y B son independientes. Si no, son dependientes. ¿Está? Ah, bien, listo, listo. Bien. Y ahora vamos a ver al final el teorema de Bayes. Y esta demostración que está acá, habitualmente la pedimos en los exámenes promocionales y finales. Entonces, si le toca, lo tienen que saber. A ver, yo tengo un espacio muestral S, que es generado por un experimento aleatorio. Entonces, al espacio muestral S, yo le hago una partición, o sea, yo voy a tener una partición, por ejemplo, A1, A2, A3, A4. Bueno, sí, A4, está bien. Cada una de estas particiones son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas. O sea, los elementos, si yo en los elementos de A1 no tengo de A2, de A3, de A4, son solo de A1 y así sucesivamente, pero si yo sumo todas las particiones me da el espacio muestral S. Y dentro de esa partición yo tengo un evento B, cualquiera, definido en ese espacio muestral S. Entonces, la demostración, después terminamos en esta fórmula, que es la conclusión. Entonces, yo arranco de la probabilidad condicional. Yo digo la probabilidad condicional, fíjense, como acá yo tengo A particiones, yo voy a decir la probabilidad de los A sub I dado B. Y la probabilidad condicional, si yo me fijo acá,
acá la probabilidad, ¿dónde está la condicional acá? Me queda la probabilidad de A intersección B sobre probabilidad de B. Entonces, yo digo la probabilidad de B intersección A sub I sobre probabilidad de B. Esto le llamo 1, ¿sí? Ahora bien, ¿yo cómo lo puedo definir al suceso o al evento B? Al evento B yo lo puedo reconstruir o expresarlo simbólicamente de la siguiente forma. Fíjense, si yo digo B, miremos la grafiquita, si yo digo B intersección A1, tengo solamente esta partecita. Y si a eso le sumo B intersección A2, yo tengo este triangulito que tengo acá. Si yo digo B intersección A3, tengo este pedacito. Y si yo digo B intersección A4, tengo esta porción. Y si yo sumo todo eso, construyo el evento B. ¿Se entiende? Entonces eso es lo que yo escribí acá. B va a ser igual a B intersección A sub 1 unión. La unión es suma. B intersección A2 unión. Unión B intersección A sub K. Le aplico probabilidades a ambos miembros y me queda que la probabilidad de B va a ser igual a la probabilidad de A intersección A sub 1, unión, y así sucesivamente para todos los términos. O sea, acá la probabilidad la apliqué a todo y acá la distribuyo. Entonces me queda probabilidad de A de B intersección A sub 1 más probabilidad de B intersección A sub 2 más probabilidad de B intersección A sub K. Por definición de probabilidad conjunta, acordémonos de la probabilidad conjunta. La probabilidad conjunta me decía acá, la probabilidad de A por dado A de B. O también se puede leer de la siguiente manera, la probabilidad de A por la probabilidad dado A de B. Entonces, yo la voy a expresar así. La probabilidad de A sub I, la probabilidad de A sub I por la probabilidad dado A sub I de B. Y a esto le voy a llamar 2. Luego, la probabilidad de B, yo lo había expresado de esta manera. ¿Se acuerdan? Y entonces eso lo voy a llamar 3. Entonces, cuando yo haga acá, fíjense en esta fórmula, si yo reemplazo en esta expresión, que era la probabilidad condicional, lo que yo encontré en 2 y 3, fíjense que la probabilidad de A unión, la probabilidad de B unión A sub I, que era lo que yo encontré acá, va a ser la probabilidad de lo A sub I por dado A sub I de B. Y la probabilidad de B va a ser la sumatoria de todas estas expresiones. O sea, va a ser la sumatoria de las probabilidades de los A sub I por dado A sub I de B. ¿Sí? Y entonces, si yo reemplazo 2 y 3 en la expresión 1, me queda esta expresión. ¿Se entiende? Y esa es la demostración del teorema de Bayes. ¿Y cuál es el concepto del teorema de Bayes? El concepto del teorema de Bayes, y esto es importante, y anoten, que la probabilidad de una consecuencia se debe a una causa específica. Repito, que la probabilidad de una consecuencia se debe a una causa específica. Y ahora vamos a ver un ejemplo del teorema de Bayes que ya lo voy a hacer enseguida. En resumen, este resumen lo tiene el libro de Berenson,
La regla de conteo es k elevada a la n, que es el ejemplo que vimos de las patentes, ¿recuerdan? Después tenemos las permutaciones, que son cuando sí interesa el orden, que yo le di el ejemplo de qué equipo llega a la final como campeón y como subcampeón, ¿sí? Donde ahí interesa el orden, no es lo mismo que salga campeón A y subcampeón B, que salga campeón B y subcampeón A. Esas serían las permutaciones y las combinaciones era el ejemplo que yo le di al comenzar la clase de armar el equipo de fútbol con las personas A y B, no importa si hay A y B o B y A, ¿por qué? Porque no interesa el orden, entonces mientras el equipo esté integrado por A y B es lo que importa, ¿sí? Nosotros vimos como escuela la definición clásica de probabilidad, que es a priori y a posteriori, o sea, la clásica y la frecuencial. Y la otra escuela es la subjetiva. Lo vimos a las representaciones como diagrama de Venn, no vimos el caso de árbol, que ya lo voy a mostrar, y vimos la tabla de contingencia, que es como el ejemplo de la tabla esa de doble entrada de los empleados de Caloya. Eh, los tipos de probabilidades que vimos son la marginal, que acá la llama simple, la conjunta y la condicional, ¿sí? De la simple sale la regla de la adición, de la conjunta sale la regla de la multiplicación, y también vemos la independencia estadística, que era lo que recién preguntaba el caballero, y de la condicional también sale el teorema de Bayes, ¿sí? Que ahora vamos a ver un ejemplo. Esto lo esto lo podemos ver después. Bueno, acá le había visto un ejemplo que lo vamos a ver después. Eh, a ver, voy a abrir el software. Bueno, acá están los diagramas de Venn, que era la forma que nosotros podemos ver las cosas. El diagrama de árbol, por ejemplo, si yo tengo una urna con 3 bolitas negras y 5 rojas, y si lo hago sin reemplazo, puede salir la bolita roja o la negra. ¿Con qué probabilidad? 5 de 8 y 3 de 8. Tengan en cuenta que es sin reposición. Esa es la primera extracción. En la segunda extracción, como ya me salió una roja, me quedan 4 rojas de 7 y 3 negras de 7, porque negra no había sacado ninguna. Y si salió negra, me quedan 5 rojas, porque no había salido ninguna, de 7. Y acá ya me salió una negra, entonces me quedan 2 de 7. ¿Se entiende? Bueno, el tabla de coordenadas, por ejemplo, si yo lanzo en un evento donde yo lanzo un dado y largo una moneda, entonces las combinaciones pueden ser que el dado salga 1, cara o cruz, 2, cara o cruz y así. Y estoy representando el espacio muestral S en este eje cartesiano. Esta sería una tabla de contingencia donde tengo categoría A, B, C y D y tengo eh, la antigüedad en años, ¿sí? Y esto lo armo en una tabla de contingencia y estas serían, bueno, reglas de conteo. Eh,
que son las reglas de conteo que yo le había comentado hace rato, ¿sí? Fíjense, en esta sería una permutación. Esto sería una permutación, o sea que acá me sale la cantidad de alternativas que tengo, que son 6. Acá está generando casos eh, con reposición, entonces me puede salir doble A, doble B, pero bueno, no es este el caso. Acá podemos ver el teorema de Bayes, ¿sí? Y lo que yo le expliqué, tengo una partición en el espacio muestral, en un espacio muestral obviamente aleatorio, un suceso B, y ahí tengo el caso este. Por ejemplo, a ver, imaginemos esta situación, chicos. A ver, yo lo voy a poner Pine, así me siguen en el ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de teorema de Bayes. ¿Está? Eh, Supongamos, yo tengo una urna, acá tengo la urna 1 y acá tengo la urna 2, ¿sí? La urna 2. Yo acá tengo, por ejemplo, 3 bolitas rojas y, por ejemplo, 10 negras. Y supongamos que en esta urna yo tenga 7 bolitas rojas y tenga 3 blancas, ¿sí? O 3 verdes, pongámosle. ¿Está bien? Entonces, yo digo, eh, elijo una urna y de ella una bolita, ¿sí? O sea, la pregunta sería, la primera pregunta sería, eh, elijo una urna y luego una bolita, ¿sí? Entonces me pregunto, ¿cuál es la probabilidad que la bolita sea roja? ¿Sí? Entonces, yo acá tengo que hacer, fíjense, yo elijo una urna, o sea, a ver, acá tenemos que eh, llamarle la probabilidad de, a ver, vamos a hacer así. Se definen los sucesos 1, 2, rojas y no rojas sería acá. Voy a hacer acá. No rojas.
O sea, fíjense, esto me va a dar la probabilidad de la urna 1, ¿sí? Y esto me va a dar la probabilidad de la urna 2. La probabilidad de la urna 1 es un medio porque yo tengo una urna de 2. Y acá también la probabilidad va a ser un medio, ¿sí? Entonces, yo voy a calcular, bueno, R va a ser la probabilidad de roja, ¿sí? Estoy definiendo los sucesos, ¿sí? Entonces yo digo, ¿cómo va a ser la probabilidad de roja? Fíjense cómo dice la pregunta, elijo una urna y luego una bolita. O sea, yo puedo elegir la urna 1 o puedo elegir la urna 2. Si yo elijo la urna 1, la probabilidad de que elija roja va a ser 3 de 13. O sea, eso lo voy a decir acá. La probabilidad, dado que la urna es 1, de rojas, ¿sí? Y acá, si yo elegí la urna 2, o sea, si yo elegí esta urna, dado que elegí la urna 2, va a ser la probabilidad de 2 por la probabilidad, dado que elegí la urna 2, la bolita es roja, ¿sí? O sea, ¿se entiende? La probabilidad de roja es, elijo la urna 1 por, dado que elegí la urna 1, la bolita es roja, o sea, yo elijo esta urna y la probabilidad de que elija roja es 3 sobre 13. Y la probabilidad o la alternativa sería que elija la urna 2 por, dado que elegí la urna 2, la bolita es roja, ¿sí? Entonces, esto en resultado sería así. Sería un medio por 3 dividido 13 más la probabilidad de que elija la urna 2 es un medio por de que sea roja va a ser 7 de 10. ¿Está? Y bueno, esa va a ser la probabilidad de roja. Ahora yo me puedo preguntar, no sé qué resultado da ahí, alumnos, pero bueno, esa sería la solución. Ahora yo me puedo preguntar lo siguiente. O sea, acá el orden, chico, es yo elijo la urna y luego la bolita. Pero resulta que ahora yo ya tengo la bolita y la bolita es roja. Entonces yo no sé de qué una provino. Y ese concepto es el teorema de Bayes. O sea, que la consecuencia se debe a una causa específica. O sea, ¿cuál es la consecuencia? Que yo tengo la bolita roja y que la causa específica era, por ejemplo, que provenga de la urna 1. Entonces, esto se puede preguntar así. Dado que la bolita es roja, ¿cuál es la probabilidad que sea extraída que provenga, digamos,
que provenga de la urna. Por ejemplo, puede ser de la urna 1, puede ser de la 2, ¿sí? Y esto, yo lo voy a poner entre paréntesis, esto es el teorema de Bayes. Teorema de Bayes. Es decir, que la consecuencia se debe a una causa específica. Entonces, eso se escribe, fíjense, nosotros lo habíamos visto acá en la filmina. Fíjense, acá sería, dado que es roja, provenga de la urna 1, ¿sí? Entonces, acá lo podemos poner así. Esto sería así. La resolución sería la probabilidad. Dice, fíjese, dado que la bolita es roja, o sea, dado roja, que provenga, por ejemplo, de la urna 1. Entonces, acá va a ser la probabilidad de rojas. Esta es la probabilidad de rojas, que yo ya la calculé. Y acá va a ser la probabilidad de que yo haya elegido la urna 1 por la probabilidad, dado que elegí la urna 1, la bolita es roja. ¿Sí? Y acá va a ser esta expresión. Fíjense, es esta expresión dividido el total. ¿Está? Entonces, acá va a ser un medio. No sé qué resultado da acá, pero ya lo vamos a hacer las cuentitas. Me queda este resultado y acá me queda un medio por 3 sobre 13. Yo hubiera elegido otro número, ¿no? Pues ya, bueno, ya está. 3 sobre 13. Y ese resultado acá tendría que hacer el cálculo, que lo podemos hacer enseguida. Y este es el teorema de Bayes. Veamos a ver cuánto da. Voy a tratar de hacerlo esto acá en el ejemplo. Acá, por ejemplo, el suceso A1, o sea, la urna 1, sería un medio, o sea, 0,5. Y la probabilidad de roja y el evento 2 sería 3 sobre 13. Así es, ¿no? 3 sobre 13. A ver, voy a sacar la calculadora. 3 dividido 13 y eso me da 0,23. Y ahora voy a agregar el evento 2, que también la urna 12 es un medio, y acá me da 0,30 porque sería 3 de 10. Eh, Acá me da 0,30. Tendría que hacer este cálculo yo. A ver, lo hagamos un ratito en el Excel, a ver si vemos los resultados. ¿Dónde tengo el Excel acá? Yo acá tengo, por ejemplo, urna 1, urna 1, acá tengo urna 2. Esto es
eh, 0,50 y esto es 0,50. ¿Está bien? Y acá la bolita roja de la urna 1 y la roja de la urna 2. Acá es 3 dividido 13 y acá es 3 dividido 3 o 7. 7. Acá me confundí yo. No, está bien. 7 dividido 3. 7. 7 dividido 10. Acá me da 0,70. ¿Sí? Entonces acá la probabilidad de roja va a ser eh, esta, que sea de la urna 1 por que sea roja de la urna 1 más esta que sea de la urna 2 por roja de la urna 2. Esto sería el denominador 0,46, que es la expresión que yo tengo acá. Esto me da 0,46, o sea que acá me da 0,46. ¿Sí? Y el teorema de Valle me estaría dando, o sea, acá yo estaría haciendo la probabilidad eh, que sea de la urna 1, dado que la bolita es roja. ¿Sí? Y esto sería, abro paréntesis, sería esto por esto. A ver, abro paréntesis, sería esta expresión por esta. Ahí me va a dar un error porque le borré el número. Cierro, dividido, el resultado es, acá era 0,5. Ahí estaban los 0,46 y acá me está dando 0,2479. O sea, fíjense que este resultado es el resultado de acá, 0,24. Este resultado que está acá es igual a 0,24. O sea, 0,24. ¿Está? Es decir que, dado que la bolita roja haya provenido de la urna 1, es 0,24. O sea, esto es el teorema de Valle, es encontrar la probabilidad de que una consecuencia se deba a una causa específica. Acá lo que importa, y que usted tiene que tener en cuenta, es lo siguiente, que el orden lógico era elegir la urna y luego la bolita. Pero yo me encuentro con un proceso inverso. O sea, yo tengo la bolita roja, pero yo quiero saber de qué urna vino. Si vino de la urna 1 o vino de la urna 2. Y ese concepto es el teorema de Valle. O sea, por eso se dice, dado que la bolita es roja, ¿cuál es la probabilidad de que, por ejemplo, venga de la urna 1? Entonces yo ahí hago la probabilidad, dado que es roja, provenga de la urna 1. Y va a ser la probabilidad de la urna 1 por dado de la urna 1 que sea roja sobre la probabilidad de roja. Y la probabilidad de roja lo habíamos calculado recién. Hago las cuentitas y eso me da 0,24. O sea, yo tengo un 24% de probabilidad de que, dado que la bolita es roja, haya provenido de la urna 1. O sea, esta es la probabilidad de que la causa se deba, de que la consecuencia, perdón, se deba a una causa específica. Y acá
Acá está redondeado, por eso se me redondea acá los números, ¿sí? Pero esa es la idea. Chicos, hasta acá, hasta acá vimos todo lo que es los fundamentos de la parte de probabilidades, vimos lo que son, estoy haciendo ya el resumen de la clase, vimos todo lo que es un suceso mutuamente excluyente, colectivamente exhaustivo, vimos las que son probabilidades, o sea, vimos conceptos del experimento aleatorio, de lo que es un evento simple, vimos lo que es una probabilidad marginal, lo que es una probabilidad condicional, lo que es una probabilidad conjunta, la regla de la multiplicación, la independencia estadística y el teorema de Bayes, ¿sí? Al comienzo de la clase también vimos la regla de conteo, o sea, el k elevado a la n, las permutaciones y las combinaciones. Así que no sé si tienen alguna duda, yo acá voy a parar la grabación, pero antes de parar la grabación, les voy a mostrar este ejemplo que yo tengo acá. O sea, la idea es mostrarles regla de conteo, que ustedes tienen que elegir la forma para hacer regla de conteo. Supongamos que yo lance 2 dados y mi experimento aleatorio, perdón, mi espacio muestral va a ser los valores que encuentre al sumar lanzando 2 dados, ¿sí? Entonces, si yo lanzo el dado 1, que es el blanco, el otro dado me puede salir 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si yo lanzo el primer dado y me sale 2, el segundo dado me puede salir 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuántos puntos muestra tiene mi espacio muestral? Y es 6 por 6, 36. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quiero, si yo quiero decir, bueno, eh, que la suma de los dados sea 7, y yo voy a tomar el concepto de n de A sobre n de S, o sea, los casos favorables sobre los casos posibles. Entonces, si la suma es 7, puede ser que el dado me salga, fíjense, que me salga así, 6 y 1, 5 y 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5 y 1, 6. O sea, me pueden salir 6 puntos muestras de los 36 posibles. Entonces, de que la suma sea 7, es 6 sobre 36, o sea, un sexto. ¿Sí? En los prácticos van a ver un ejercicio similar a esto, ¿sí? Que ya lo va a ver inclusive en la otra bolilla de la semana que viene. También retomamos un caso muy parecido a esto, pero un poquito más complejo, ya calculando su esperanza, su varianza, y ya se pone más interesante, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes utilicen la gráfica adecuada para plantear el problema. ¿Está? A ver, voy a detener la grabación.